1:59 de la tarde. Sobre el recién pasado proceso de primarias internas que tantas heridas abiertas han dejado, particularmente en el PLD, porque el PRM están de paños y manteles. Vamos a hablar con el presidente del partido Alianza por la Democracia, excongresista, exministro de Trabajo y Medio Ambiente del PLD, don Max Puig. Bienvenido, qué bueno tenerlo nuevamente en cabina. Bueno, bien, gracias a todos ustedes por la invitación, Miralba, Pinky, Yatzel y también el buen amigo Cavada. Sí, muchas gracias por la invitación. Usted estaba aquí en un debate, una discusión, viendo calladito ahí, como debe de ser, como gente inteligente. De hecho, para quienes nos estaban viendo en YouTube, notaron que cuando miré hacia atrás y vi que entraba Don Max, me puso bastante contento, porque aquí estamos teorizando mucho, pero él ha tenido gran experiencia en procesos bastante conflictivos. Entonces, ¿ha habido algo más conflictivo que este? Sí. Sí, definitivamente. Sí. En el PLD. El 94. No interno, pero... Sí, pero yo pienso que el conflicto político que se está dando hoy presenta diferencias marcadas con todos los procesos anteriores. Se puede decir que hay una situación inédita por la fractura que se da dentro de las fuerzas políticas. Y hasta ahora se sabía quién era el adversario, quién era el enemigo. Estaba todo claro, es decir, estaban los buenos y los malos, claro, según donde uno estuviera, sí, claro, en la acera en que estuviera, en la acera en que uno estuviese colocado, pero estaba claro, de un lado estaban unos y del otro lado estaban otros. Ahora no, sí, ahora es mucho más complejo y realmente entramos en una crisis política profunda, que es una crisis no solo política, es decir, aquí hay una crisis de un modelo económico, de un modelo social que se ha manifestado de la peor manera. La Alianza por la Democracia se pronunció al respecto. Nosotros señalamos que estas primarias estuvieron marcadas por la oscuridad, no por la transparencia, por la irresponsabilidad y por el fraude electoral. Si nosotros sostenemos que hubo fraude electoral en estas elecciones primarias. Y yo quisiera señalar que... ¿Y cómo hubiese sido el fraude? Bueno, por la raíz donde se encuentra, en que no fue auditado el código base. Yo me tocó ser observador en las elecciones venezolanas del año 2013. Yo fui observador internacional. Y la oposición tenía acceso a todas las instancias. El voto en Venezuela, muy parecido a lo que han llamado aquí el voto automatizado. Una tableta, se puncha la tableta, se imprime el resultado y ese resultado se cotejaba. Allá se cotejaba en 57%. Si algunos lo consideran exagerado, pero en Venezuela se coteja siempre el 57% del resultado del voto automatizado. Pero más importante que el cotejo, lo más importante es que la oposición siempre tuvo acceso al código base. Siempre tuvo acceso, siempre. Incluso allá las tablets se ensamblaban en Venezuela, había una fábrica y en esa fábrica había delegados técnicos de todos los partidos y no dormían. La oposición turnaba a sus técnicos cada 8 horas. Para verificar eso. Para verificar. Es como aquí cuando, escúcheme que le interrumpa, cuando se imprimían las boletas, hasta el proceso anterior, que se imprimían en una imprenta o algo, no solo estaba custodiado ese proceso de impresión con la policía electoral, sino también que había delegados de los partidos, etcétera. Bueno, entonces eso es clave, es decir, tener acceso a eso. En la República Dominicana la oposición nunca en toda su historia ha tenido acceso al código base. Nunca. En ese sentido es una debilidad profunda, bueno, solo del sistema, de los propios partidos de oposición. ¿Y se contempla que así sea? ¿O se puede alegar que por razones de seguridad nadie puede tener acceso más que la Junta? No, deben tenerlo. Es decir, en todos los países deben tenerlo, debe saberse, porque es la garantía, la auditoría es lo que garantiza que el código base no está alterado. Y esa auditoría, si no la hacen los partidos, lo puede ser una empresa internacional acreditada, es decir, externa, se puede hacer. En Venezuela, de 2002 a 2016, se hicieron más de 300 auditorías al sistema. Al código base, al sistema. Todo, al sistema completo. Y aquí ninguna.
Las de Venezuela eran presidenciales, ¿correcto? No, para todos, porque allá hubo referéndum, sí, claro. Hubo muchísimas elecciones. Incluso eso fue lo que le permitió ganar a la oposición en las elecciones de 2016. Después no ha habido 15. elecciones. 2015. No, las elecciones del legislativo. Sí, fueron noviembre de 2015. Ajá, después la oposición no participó. Bueno, claro, una parte importante de la oposición no participó en las elecciones presidenciales. Pero en ese sentido era un sistema directamente, totalmente auditado y en el que participaba la oposición. Aquí se insistió en eso y la Junta Central Electoral decidió en enero de este año abrir una licitación para hacer la auditoría y no se hizo. Pero el presidente de la Junta Central ayer explicó que no se hizo porque el hardware había llegado como en agosto. Por lo que fuera, pero esa es la raíz de todo lo que está pasando ahora. Y quisieron sustituir eso por enseñarle el sistema a los partidos, vengan a ver cómo funciona la maquinita, hicieron muchísimos recorridos, pero no fueron a lo esencial. Es más, la Junta hizo la licitación y luego la desmontó. Es decir, y es una irresponsabilidad de la Junta no haber cumplido con su llamado a licitación para hacer, yo creo que ahí donde está la raíz, ahí donde está el fondo del problema, que la Junta fue irresponsable. Y los partidos también fueron irresponsables, fueron ingenuos. Sobre todo los dos partidos iban a primaria porque a todos los demás nos excluyeron. Sí. Yo soy presidente de un partido, nosotros no tuvimos acceso a eso. A nosotros no nos dieron acceso a eso. La Junta dijo se va a hacer un piloto, solo tienen derecho a participar en esta prueba los partidos que van a primaria. A pesar de que es un sistema que se va a aplicar en la elección general. Pero nos sacaron a todos, y lo digo responsablemente como presidente de la Alianza por la Democracia. Se quedó en esos dos partidos y fueron ingenuos, en este caso, sobre todo fue ingenuo el PRM, y fue al no exigir que se cumpliera ese llamado a licitación. Porque hoy, siendo oposición. Bueno, y el presidente del PLD también fue ingenuo, claro, que no advirtió lo que le podía pasar a él también. Y hoy yo oigo que están hablando de contar los votos. ¿Qué votos se van a contar? No se pueden contar los votos. Yo cada vez que oigo eso digo, ¿de qué están hablando? Y esos votos no existen. Esos votos no existen. ¿En qué sentido no existen? En el sentido de que si fue introducido el algoritmo, que yo creo que sí fue introducido el algoritmo ya te modifica el voto. El algoritmo te modifica el voto. Es decir, porque no es un algoritmo para modificar el escrutinio, sino el voto. Es que inmediatamente depende. Bueno, pero se puede hacer. No, pero cuando se hacía el voto, uno tenía un voucher en el cual decía. Está bien, pero la mayoría de las personas no vio eso. Ustedes pueden estar seguros. Bueno, eso es otra cosa. Ustedes pueden estar seguros. Pero sí hay un voto físico. Además, el algoritmo en realidad es una orden. Claro. Es una orden matemática. Es una orden que se le da al sistema y uno puede decidir. Eso no se aplica en el distrito, eso no se aplica en Santo Domingo. Correcto, se puede discriminar variables. Claro, eso lo aplicas nada más para lo presidencial. Incluso cuando se dijo que se iba, que el cotejo tenía que ser aleatorio. La Junta dijo, sí, ya se sabe cuál, ya escogimos. No es aleatorio, porque ellos decidieron mandar un sobre a las mesas donde se iba a producir el cotejo. Es decir, que no era aleatorio, ya la Junta sabía y por consiguiente cualquier técnico que participara en ese proceso sabía y se lo podía comunicar a cualquier persona. Y también se puede decidir que eso se aplique solo al nivel presidencial, claro, que se aplique solo a lo que sea. Es decir, y justamente cualquier experto en informática sabe que la secuencia que se produjo a partir del 88% de los colegios contados se alteró completamente. Hasta ese momento se alteró por completo y a partir de ahí, de conteo en conteo, fue aumentando la ventaja del candidato oficial. Ahora, todo eso, a pesar de que es más difícil, todo eso puede ser comprobado. Y lo peor es que la Junta diga que ellos exigen respeto. Señor, ¿y qué respeto hubo cuando se decidió no hacer la licitación para la auditoría?
Es decir, si usted quiere que se le respete, respete sus propias decisiones. La Junta no solamente no cumplió con su propia disposición, sino que prácticamente la bloqueó después. Y esto no es un problema de si ganó fulano de tal o fulano de tal. Esto es un problema de democracia. Porque si se aplicó el algoritmo, si se aplicó el algoritmo, como nosotros pensamos que se aplicó en la Alianza por la Democracia, eso quiere decir que aquí va a ser electo senador, presidente, el que diga, el que está mandando, y que va a ser senador el que decida. Se le van a dar las senadurías y las diputaciones, el que decida, el que está mandando. Entonces, esto es un tema de democracia. Claro. Esto no es un tema de Periquito Pérez, de fulano, sutano o Esperancejo. Lo que está en juego es de si la República Dominicana va a tener un sistema mínimamente democrático. Y estamos hablando solo de ese aspecto, que es el aspecto del fraude. Pero si ustedes leen, como seguramente habrán leído, el editorial del periódico El Día de hoy, sí, que dice que lo que hubo fue una orgía de dinero, sí, ayer, y que hubo compras de votos, y además eso fue evidente, y eso ha sido... Participación Ciudadana también reportó que el 30% de los centros visitados tenían clara compra de votos. Clara, pero eso fue evidente. ¿Y cómo es la compra de votos? ¿Cómo alguien me lo explica hoy en día? Bueno, hay distintos tipos de compra de votos, sí, porque por ejemplo hay lo que se llama abstención inducida, que es cuando tú identificas potenciales electores de tu rival y les compras la cédula para que no vayan a votar. Y está también lo que es la compra indiscriminada, que ya eso es lo que hemos visto como un carnaval grotesco que se da incluso cercano a los centros de votación, sí, y que ha tenido un impacto tan negativo en la cultura política dominicana que efectivamente es un negocio para quienes venden los votos, y eso se ha reportado en varias elecciones en República Dominicana. Obviamente hay pero ¿cómo es gente eso renovando la cédula en los días antes? Tú me pagas a mí para que yo vote por Pinky, sí, pero si eso es una decisión mía ahí, cerrado yo, pero y tú no tienes manera de probar eso. Es un delito electoral. Es un delito electoral. Sí, pero ¿cómo se prueba lo del famoso compro de cédulas y de votos? Tú me puedes pagar a mí en la esquina de mi casa. Sí, perdón, pero hay miles de fílmicas. Sí. Ya. Hay miles de fílmicas. O sea, las redes quedaron inundadas de miles de fílmicas de esta operación. Pero además... Y aún tú me pagas a mí para yo votar por ti y yo termine votando por Don Max, el hecho de que tú me pagaras ya es un delito. Claro, claro. Porque la audiencia podría preguntarse, bueno, y si al final él vota por su conciencia, ¿sigue siendo delito? El delito lo cometió Cavada en el momento en que me pagó. Que yo te pagué a ti, claro. Pero ese es solamente uno de los aspectos. La Junta Central Electoral anterior siempre decía que la ley electoral vigente no le permitía actuar, no le permitía intervenir en la cuestión electoral. Sin embargo, ahora se estableció una legislación que no se cumplió. El tope de gastos no le importó un comino a la Junta Central Electoral. Es decir, ese tema ni se trató. Wow. Y ya hay unos resultados. Bueno, se reportaron gastos, lo que no han es verificado. Pero el tema no es de reporte, es que hubo un uso obsceno de los recursos y hubo una propaganda abusiva, realmente grotesca. Es decir, yo pienso que desde el punto de vista de la libre expresión ciudadana, esta es una de las peores elecciones que ha habido en la República Dominicana. Ahora bien, una pregunta como presidente de la Alianza por la Democracia, porque usted ha hablado tanto a futuro como a presente. A futuro es un gran peligro el hecho de que existiera la posibilidad, o en el caso, como usted ha hablado, la seguridad de que hubo fraude, pero ¿qué se haría entonces con este proceso? ¿La Alianza por la Democracia endosaría una anulación de las primarias o ya estaría hablando más hacia lo que serían las elecciones del 2020? En primer lugar, nosotros ya nos pronunciamos a favor de que esto se investigue a fondo, en primer lugar. Claro. Y si a partir de ahí hay que anularlas, hay que anularlas. Claro. Es decir, ya de por sí las elecciones fueron realmente un desastre. Pero este desastre puede convertirse en una catástrofe el año que viene. Ese es el problema. Entonces hay que enfrentar el desastre para que no lleguemos a la catástrofe. Y las elecciones en ese sentido fueron desastrosas en todos los ámbitos que yo señalé. Y si a esto no se le da el frente, aquí puede pasar cualquier cosa. Por eso
pienso que también hay una responsabilidad muy importante de la oposición, de los partidos de oposición, comenzando por el PRM. Que ya su presidente dio declaraciones prácticamente endosando. Bueno, el presidente del PRM declaró esta tímidamente, pero bueno, dijo que hay que investigar eso, sí, y hay que investigarlo, y eso es lo fundamental. Si uno lo dice fuerte o lo dice bajito, no importa, lo dijo. Lo importante es que se investigue. Lo importante es que se investigue. O sea, para bien de todo, hasta para Gonzalo le conviene, si al final le favorece, que eso, para la Junta y para la oposición, pero que se investigue. Que se investigue y que se tomen las medidas. Y que además, incluso, profesor, que independientemente que se investigue el acto del escrutinio del voto, yo creo que es momento, y era lo que él le decía ahorita a mi querido amigo Julio Alberto. Está escuchando en el carro. Que está escuchándonos en el vehículo, porque él sale corriendo cuando llega Max y eso. Muy joven para discutir con eso. Tremendo. Que está en juego la democracia. Y así como él no quiere que haya un vitalicio, como él le llamó en la presidencia, yo no quiero que el que llegue a cualquier posición, porque a veces nos concentramos solo en la presidencia, a cualquier posición, el que me represente en el Senado o en la Cámara de Diputados o en un regidor, no sea por la voluntad verdadera del pueblo, sino por el interés de un grupo con dinero. Es a lo que no podemos llegar. Es a lo que hay que investigar el proceso per se, pero sentarnos con mente fría. Nos vamos a meter ahorita en una discusión de quitar las elecciones de febrero, porque si esto, que si el dinero, que si no da tiempo para mayo, y vuelve a cualquierizarse esto, se vuelve a armar como un debate, como si fuera una lotería, un bingo, un juego de bingo, y se impone el que más dinero tenga, y no hay nadie con raciocinio que diga cómo va esta democracia, porque se va a imponer lo que se decida con las elecciones de febrero a través del dinero, y eso llora ante los ojos de Dios. Y el que no cree en Dios, en Mahoma o en Fidel Castro, el que sea, no. En Arafat, tú eres el primero que cree en Fidel, claro que sí, pero lo dijiste un día tú solito y yo. Óyeme una cosa. Infamia. Va a haber un problema, este país no avanzará. Nadie creerá ni para invertir ni nada aquí cuando vean que esto es el patio de un circo. Porque ni siquiera el circo es digno. Es que eso que tú estás planteando, y don Max me puede corregir si no es así, no es la primera vez que sucede. Ah, no. Pasó en los 12 años de Balaguer, pasó contra Peña Gómez, pasó para poner a Danilo. ¿De qué nos quejamos si son los mismos actores? Claro. No tienen calidad moral, no la tienen. Sí, pero el resultado de todo esto es el siguiente. En todo esto es lo siguiente. En Haití hubo un gran fraude que impuso a Michel Martelly como presidente. Martelly había quedado tercero en las elecciones, no tenía derecho a pasar a la segunda vuelta. Y por toda una serie de presiones lo colaron, lo metieron. Y entonces ahí está el resultado. Aunque él decía lo contrario, él decía que el fraude lo había dejado tercero. Hubo un fraude para meterlo a él en la segunda vuelta. Y eso está ya debidamente... no, claro, pero para explicarle a la audiencia que quizás no conoce bien... No, él decía eso, caso, pero ya eso está debidamente... El tema fue que él quedó claramente en tercer lugar, y entonces después de varias semanas de protestas y acusaciones de fraude, entonces remueven al candidato oficialista y él pasa a segunda vuelta y derrota a Manegat. Sí. Pero ahí hubo acusación mutua de fraude. Bueno, sí, pero está ya debidamente documentado que él quedó en tercer lugar y que fue mediante una presión externa, que a él se le colocó en la segunda vuelta, y después que hubo fraude contra Mirlán de Manigá. Es decir, y que ahí está el resultado. Sí. Haití está absolutamente ingobernable. Claro. Ayer la manifestación que hubo en Puerto Príncipe era una manifestación, es decir, para frente a todas las oficinas que cobran impuestos. Sí. Para que el gobierno no tenga dinero para pagarle a los corruptos. Pero está en eso hace un mes. Y va a seguir. Y sin combustible. ¿Y qué pasó en Ecuador ayer? No, lo de Ecuador, el gobierno tuvo que trasladar a la sede de gobierno a Guayaquil porque hay una marcha indígena y en las entradas de Quito los manifestantes estaban quemando los tanques de guerra. Sí. Ajá. Los indígenas. Ajá. Por un tema de... Pero además, volviendo un momentico a lo de Haití. Fíjense por qué es importante atender a la democracia y por qué a veces lo que hacemos es afilando cuchillos para nuestro propio pescuezo.
¿Usted cree que es lógico que Jovenel Moïse haya resultado electo presidente con tan baja participación? Pero que es lo común en Haití, solamente como está bien, pero por el descreimiento. Cuando fue electo, perdón, Jean-Bertrand Aristide y Preval, que hubo una alta participación, porque la protesta en Haití alta al nivel haitiano. O sea, no, altísima. No, o sea, fue 40%. No, en la última, pero yo fui observador también en las elecciones y yo... O sea, que logró 93% de votación. Pero fue una participación, porque incluso allá la gente no estaba inscrita, fue una participación de más del 80% la primera vez que ganó Aristide. Sí, era porque no había padrón. Ahora, lo que digo es eso, por el descreimiento en las instituciones, por el descreimiento en la democracia. Llegaremos a eso. Señores, cada año, porque ahora decimos, la participación en la primaria fue de un 30%, que es lo normal siempre. De hecho, alta, porque como dato específico, en las primarias que ganó Hipólito Mejía en 1999, convención del PRD, la abstención fue 87%. Incluso, por ejemplo, en el caso del PLD 2007, como estábamos hablando anteriormente, Leonel Fernández contra Danilo Medina, ahí la abstención fue 60%. Entonces, 30% en primarias entre los dos partidos es bastante alta. Es bastante alta, pero se mantiene entre la norma. Y a eso le sumamos que cada año, en cada año electoral, en cada proceso electoral, el PLD ha ganado con menos votos. O sea, ¿qué quiero decir? No ha ganado por sí mismo, ha ganado porque se lo han sumado los demás. Correcto. Salvo el 16, porque en el 16 específicamente ahí el PLD logró más del 50%, muy distinto, por ejemplo, como sabrá Don Mats, 2004, 2006, 2008 y 2012, incluso en el año 2000. Claro, desde ese punto de vista es que yo digo que es cierto, aquí ha habido... sí, aquí salían los soldados con paños rojos en 1978, pero se suponía que habíamos avanzado. Y estas elecciones han representado un retroceso total con relación a los avances relativos que había logrado el pueblo dominicano. Desde ese punto de vista, lo que pasó aquí en las primarias es sumamente grave desde el punto de vista del sistema democrático, desde el punto de vista del régimen de libertades públicas, desde el punto de vista de los derechos democráticos del pueblo dominicano. Y por eso también es que es tan importante que se investigue a fondo esa denuncia del expresidente Fernández. Que todo parece que así será. La Junta ha mostrado apertura, por lo menos en este momento. Sí, la Junta lo primero que tiene que decir porque no licitó la auditoría. Eso es lo que primero tiene que explicar la Junta, porque esa es la raíz de este problema. Es lo primero que tiene que explicar. ¿Por qué no hizo la licitación? ¿Por qué no se licitó? Porque aquí nunca se le ha hecho una auditoría del sistema. Es decir, ¿por qué pasó lo que pasó con el código base? Por ahí que hay que empezar. El problema es decir yo soy serio, ese no es el problema. En principio, frente a la ley, todo el mundo es serio. Claro. Todo el mundo es serio. Pero la ley está para que aunque usted sea serio, si usted se equivoque, usted tenga una sanción. Ese es el sentido de la ley. En principio todos somos serios. Régimen de consecuencias. Régimen de consecuencias. En principio todos somos serios. Hasta que uno se equivoca. Y entonces ahí está la ley para decirle, usted es serio, pero se equivocó. Usted se equivocó en este caso y a usted le toca tal sanción. Ese es el sentido. No es decir que yo soy serio. ¿Cómo seguirá esto según su experiencia en el plano político? Porque el proceso electoral tiene sus etapas y hay que vencerlas. No sé si un proceso de impugnación o llamado, de hecho el presidente Fernández hoy sometió un recurso de ¿cómo se llama? Para tener todos los equipos, el software, el hardware, de todas las máquinas y todo eso para poderlo cautelar, una medida cautelar para todos esos equipos, pero no sé si el proceso sigue. Bueno, realmente sí, ciertamente está por verse lo que va a suceder, pero se puede decir que por lo menos que la mitad, o sea, para no equivocarnos, que la mitad de los miembros o simpatizantes del partido de gobierno, es decir, se sienten frustrados. Y eso va a tener consecuencias políticas. Eso va a cambiar todo el cuadro político, toda la correlación de fuerzas. Va a depender ahora también de la inteligencia política, sí, sobre todo de los dirigentes de la oposición y del propio presidente Fernández y sus seguidores, pero de que cambió el cuadro político de manera radical,
decir, acaba de cambiar de manera completa. Y por eso es que no se puede predecir absolutamente nada de lo que va a pasar aquí en el país. Porque si la Junta Central Electoral pretende pasarle por encima a estos reclamos y proclama como candidato electo del partido de gobierno a Gonzalo Castillo, sin tomar en cuenta realmente, sin atender el reclamo de una investigación seria, aquí puede haber muchos problemas. Yo no puedo predecir cuáles, pero puede haber muchos problemas, a pesar de que el presidente Fernández haya insistido en que su protesta es pacífica y dentro del marco de la ley. Porque la ley tiene plazos. Los candidatos tienen que estar determinados el día 27 de octubre. Los partidos que no han realizado, no han participado en las primarias, abiertas o cerradas, tienen que realizar convenciones, congresos del tipo que sea, para ratificar su candidatura. Para establecer sus candidaturas. Y ese día tiene que haber candidaturas. Hablando precisamente de eso, algo que me ha parecido interesante es que la Alianza por la Democracia ha proclamado 2 candidaturas de personas que actualmente han sido ya confirmados como candidatos del PRM. Como el caso de Manuel Jiménez y Farideh Raful, Distrito Nacional y Santo Domingo Este. ¿Estaremos hablando de coaliciones amplias o esos son casos hasta ahora específicos de 2 candidaturas comunes? Nosotros hemos planteado varias cosas. Primero, que se necesitan coaliciones amplias por un lado, y por otro lado que debemos apoyar los mejores candidatos. Son esos 2 criterios. Lo de coaliciones amplias, nosotros hemos planteado que la oposición debe tener un solo candidato a senador en todas las provincias. Al ser uninominal. Al ser uninominal, porque ¿para qué tener 2 candidatos? 2 candidatos es favorecer el candidato del gobierno. Sí, que para explicar brevemente el sistema, tomando en cuenta que hay un solo senador por provincia, eso quiere decir que para ser electo tienes que ser inevitablemente la persona más votada. Entonces, si la oposición sacara un candidato 35% y otro 25%, eso no le permite ser electo porque el otro que sacó los restantes es el que termina. Exactamente, esa es una de las razones. Pero si además de eso aparece un candidato o una candidata que tiene cualidades intrínsecas en sí mismo y que lo puede hacer bien, la Alianza por la Democracia depone su interés de llevar una candidatura propia y apoyar esa persona. Nosotros hemos hecho eso, apoyando a Farideh Raful. Nosotros consideramos que ella tiene todas las condiciones, nosotros la estamos apoyando, la vamos a apoyar, su partido la ratificó, esa va a ser nuestra candidata, pero igual estamos apoyando a Antonio Taveras Guzmán como candidato en Santo Domingo. En el caso de él es candidato oficialmente de la APD y del Frente Amplio hasta ahora. Él espera tener el aval del PRM y de otros partidos. Pero nosotros, ¿qué decimos? Si la candidata del partido de gobierno va a ser Cristina Lizardo, la oposición debe presentar un solo candidato. Y nosotros pensamos que Antonio Taveras Guzmán no solamente lo puede hacer bien, sino que lo va a hacer muy bien. Eso es aire fresco para la provincia de Santo Domingo, eso es aire fresco para el Senado de la República. Entonces esa es la línea de la APD. Nosotros vamos a apoyar políticas si se quiere, de abanico amplio, de abanico muy abierto, pero siempre pensando en los mejores candidatos. Y lo mismo pensamos con relación a Manuel Jiménez. Que da la coincidencia que estos candidatos... Que salió muy bien. Muy bien. Da la coincidencia que estos candidatos que han mencionado tienen coincidencias ideológicas con la APD. Por ejemplo, Manuel Jiménez, que fue candidato por el Frente Amplio, un partido de coincidencia en la línea progresista de la APD. Sí, nosotros en ese sentido, sí, son personas, cuando decimos candidatos los mejores por su probidad, ¿verdad? Por su seriedad, por la propuesta que hacen, por la propuesta que hacen. O sea, tienen que ser propuestas que nosotros... Que vaya afín con la filosofía. Con las líneas programáticas de la Alianza por la Democracia. Y eso es legítimo. Y eso lo vamos a tratar de hacer en la mayor cantidad de lugares posibles. Porque si no, nosotros le estamos abriendo las puertas a lo peor. Don sencillamente. Max, muchísimas gracias. Hemos conversado sobre diferentes tópicos durante este tiempo con don Max Puig, quien es el presidente del partido Alianza por la Democracia. Don Max, siempre un placer recibirlo. Gracias. Gracias a ustedes. ¿Le aplaudimos al inicio, don Max? Sí, claro. Sí. Pero vamos a aplaudirlo. Esto sí tiene nombre. Enseguida volvemos con Esto No Tiene Nombre. Esto no tiene nombre.